sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús.
decimos Yeshua. Yeshua. Cantemos la iglesia. Yeshua. Él es nuestra salvación. Él es nuestro rescate. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. La palabra Yeshua significa salvación, significa rescate. Él fue nuestro rescate, Él es nuestra salvación. Él fue nuestro pronto auxilio. ¿De quién yo temeré si Él es conmigo? Él es nuestra salvación, Él es nuestro Yeshua. Él es nuestro Yeshua, Él es nuestro pronto auxilio. ¿De quién me agarraré más que de la mano de Dios? ¿De quién temeré si Dios está conmigo? Él es nuestra salvación, nuestro pronto auxilio, el que me rescata de la maldad, el que me rescata del hoyo que estaba, el que me rescata y me da la victoria. Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Él es el más bello, Él es el más hermoso. Tú eres nuestra salvación, Dios. Tú eres nuestro pronto auxilio, Dios. Amén. En esta hora yo le invito a que de una manera reverente usted se conecte con el cielo, así como nos hemos conectado en este lugar. El amado, aquel cuyo nombre ha sido exaltado, aquel único medio a través del cual usted y yo sentimos el gozo de la presencia de Dios. Porque Él dijo: me voy, pero no os dejaré solo, no os dejaré huérfanos, sino enviaré la promesa del Padre, porque vendrá sobre vosotros el Consolador, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en esta hora se pasea en este lugar una vez más. Su palabra nos respalda que su amor es tan inmenso
que no hay mente ni cosa material alguna que pueda comprar aquello que nos ha sido regalado ya por gracia, sin merecerlo, porque nada somos, dijo el profeta Isaías, menos que nada, trapo de inmundicia. Pero a pesar de ello, el Todopoderoso metió su mano en el lodo cenagoso, lo sacó a usted, me sacó a mí, y nos limpió con la sangre bendita de Cristo rociada en el madero, y nos dio el privilegio en esta hora de ser hechos sacerdotes y reyes para su gloria. En esta hora la manifestación de Dios es en esta casa. Hay corazones que han sido atribulados, corazones indecisos que no saben ni cómo caminar. Pero en esta hora déjeme decirle que la dirección ha llegado a este lugar. Jesucristo, cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Y nosotros en Cristo Jesús hemos sido adoptados como hijos del Padre. Y a esta casa ha llegado la manifestación del reino, porque el bendito Espíritu de Dios ha llegado y está tocando aquellos corazones que aún no quieren recibir el favor de Dios que ha sido diseminado miles de años atrás a través de la obra expiatoria de Cristo. Padre amado, en esta hora nos hemos presentado, oh Rey, quizá no con la postura que debíamos hacerlo. Quizá el sistema, el enemigo de este mundo, Padre, ha traído a nuestros corazones a tribulación y no ha permitido que la libertad del Espíritu que mora en nosotros sea manifiesta. Padre, en esta hora nos abrimos con espíritu, corazón y mente, para que seas tú, oh Rey de Gloria, gobernando con poder sobre esta casa. Inyecta, oh Rey amado, sobre cada uno de estos tus hijos el favor de tu presencia. Que sea manifiesto, oh Dios, que estos serán los tiempos de los cuales desde tiempo antiguo tú hablabas a través del profeta Joel, que derramaría de tu espíritu sobre toda carne. Y en este lugar, oh Rey amado, es manifiesto que tu favor ha sido diseminado. Padre, nos abrimos como iglesia para que tú entres a este tu altar, oh Rey amado, que el fulgor de tu presencia inunde, que el fuego de tu divino espíritu purificador toque y alcance cada corazón atribulado. Bendice, oh Dios, este lugar con tu presencia. Bendice a los que estamos y aún los ausentes, porque tú conoces, oh Rey amado, la razón por la cual no están presentes. Mas nos sumergimos en intercesión, Padre, pidiéndote que todo corazón atribulado, que toda necesidad de cualquier índole, oh Rey amado, que ha sido puesta delante de ti, sea cubierta por tu favor, y que tu gloria, tu Shekinah, tu Ruach sea puesto en sus vidas, para tener la certeza de que tu espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo tuyo, papá. Mi Dios, desciende con poder sobre esta casa. No me quiero ir, papá, de este lugar sin que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos que han llegado, no por mí, sino para recibir una porción tuya, oh papá. Padre amado, tú has puesto en mi corazón el único deseo, que tu pueblo encuentre tu luz y camine en ella, para que todos juntos, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, remanente de estos tiempos, lleguemos, oh Dios, una vez más al lugar de donde hemos sido enviados. Que volvamos a casa, papá. Que lleguemos a esas moradas que Cristo ha preparado para nosotros, en las cuales moraremos contigo de manera eterna, Padre. Irrumpe en este lugar. Toca, oh Dios amado, cada rincón de esta casa. Toca cada pared, cada célula del cuerpo que has formado, que es altar tuyo, Rey de Gloria. Que el incienso, la alabanza, la adoración de tu pueblo, Padre amado, en esta hora suba irradiante a tu presencia como un solo hombre. Que ese altar, oh Padre amado, donde tú moras, reciba incienso grato a través de nuestra entrega, la purificación de tus santos. Que en esta hora, oh Rey amado, nos declaramos
a irrumpir en estos tiempos, para que en esta generación, oh Padre amado, nuestra presencia no pase desapercibida, que dejemos huella, Padre, que dejemos generaciones que marquen, generaciones que hablen de ti, generaciones que traigan un avivamiento y una luz mayor, para que se levanten todos aquellos que están dormidos, que se despierten y que se levanten de entre los muertos, para que reciban vida solamente a través de Cristo Jesús en sus corazones. Padre, sea tu mano de poder puesta en esta casa, oh Rey, que seas tu manifiesto, Padre amado, que tu favor sea en cada uno de nosotros el tema central del diario vivir. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las benditas gracias en el nombre único que ha sido dado a los hombres, a través del cual podemos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso, en esta bendita hora: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me gozo, disfruto cuando cada uno de ustedes se conecta y estamos todos acá reunidos con un solo propósito. Amén. Así es de que el sentir de Dios es manifiesto, y la palabra declara que en el favor de Dios nosotros somos como la aurora, de aumento en aumento. Así es de que las manifestaciones de Dios, como lo vamos a ver en el día de hoy, cada vez que nos conectemos van a ser manifiestas en esta casa. Amén. Así es de que me gozo por cada uno de ustedes, mis amados. Así es de que sea bienvenido cada uno de ustedes. Los niños, pues creo que va a ser hora de que tomen su clase, para que reciban también el favor de Dios, para que sigamos todos juntos creciendo. Amén. Así es de que esta iglesia crecerá en la presencia de la manifestación del Espíritu de Dios. Amén. Así es de que no somos una iglesia puesta por Ramiro de León en este lugar. Somos una iglesia que Dios ha plantado porque ha puesto en el deseo del corazón que su nombre sea marcado en esta casa. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén. Así es de que pues habrá una participación de una hermanita antes de que pues Dios hable a nuestras vidas a través de lo que trae en el tema del día de hoy. Amén. Así es de que Dios habla de diferentes maneras y Él a través de los niños se manifiesta también. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Todopoderoso. Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. John 4:20. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Amén, amén. Denle una ofrenda de palmas al Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque está levantando una generación que nosotros sabemos que nosotros estamos de paso. Amén. Pero nos daremos cuenta si hemos hecho bien nuestra labor como padres, como adultos, si nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones sigan también en el temor de Dios. Amén. Así es de que, mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. Todo aquel que no traiga su Biblia, o si tiene el deseo de tener una, allá en la parte de atrás hay Biblias. Siéntase libre de agarrar cualquiera, pues queremos crecer en el favor de Dios. Así es de que allá está la palabra del Señor también, por si alguien de ustedes que no ha traído quisiera también leerla. Amén. Si no, pues acá en la pantalla pronto aparecerá en el libro de Ezequiel, el capítulo 10. Mis amados, vamos a tener lectura de 4 versículos primeros, del 1 al 4, pero luego también leeremos los versículos 18 y 19. Amén. Así es de que en total leeremos 6 versículos de la lectura de el libro de Ezequiel. Amén. ¿Están listos, mis amados? Leemos entonces la palabra del Señor, que ya es bendita, en el libro de Ezequiel 10, del 1 al 4, que dice así:
Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Veamos ahora el 18 y 19, que dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Dios, te doy las gracias por este bendito privilegio que me das de exponer tu palabra. En esta hora, oh Rey de Gloria, me posiciono para ser un instrumento tuyo, para que tu pueblo, Rey amado, crezcamos juntos en el conocimiento de tu palabra, para que encontremos la dirección, oh Dios, y escuchemos el favor que desde tiempo antiguo tú has declarado sobre el cual caminemos como iglesia. Padre, descienda con poder tu presencia, tu favor, que estos labios, oh Dios, así como te manifestaste a través de los querubines poniendo un tizón encendido en los labios del profeta Isaías, asimismo estos labios, oh Dios, sean usados con propósito tuyo y no mío, sino seas tú, oh Dios, llevando tu mensaje de vida a todo aquel que tanto en presencia como el medio que has abierto en el Facebook para que tu palabra sea llevada, sean, oh Dios, irrumpidos por tu favor, tu presencia, y crezcamos todos juntos para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, por este momento que tú nos das. Y te pedimos seas tú manifestándote en todo momento en este lugar. Gracias, Padre, te damos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Y ahora qué tiene el niño? Amén. Amén. Vamos entonces a entrar al tema de lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Vamos a ver lo que Dios hablará a nosotros. Déjeme decirle que nosotros día con día queremos llenar nuestras satisfacciones. A veces queremos hacer nuestro propio yo, nuestra labor. A veces queremos cumplir nuestras propias perspectivas. Y a veces decimos: ¿por qué estaré pasando esto? ¿Por qué estaré pasando aquello? ¿Por qué Dios no se manifiesta en mi vida? Pero la pregunta en el día de hoy es cómo nosotros nos encontramos en la bendita presencia del Señor. Amén. Así de que en el día de hoy nuestro Dios me ha puesto en mi corazón el tema titulado Reteniendo la presencia de Dios. Usted sabe que retener es mantener, es contener, es no dejar ir, sino que la presencia de Dios sea manifiesta en nosotros. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo vamos a retener la presencia de Dios. ¿Alguien que pueda controlar al niño? Porque está haciendo mucha bulla, creo. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a retener, a mantener en nosotros la presencia de Dios. Cómo es que Dios se manifiesta. Recuerde que en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 11, nosotros ya hemos leído esa historia, la hemos escuchado mucho, y hemos visto cómo Obed-Edom mantuvo la presencia de Dios a través del altar de alianza, del altar del pacto de Dios en su casa por 3 meses. Y la palabra declara que él y toda su familia, toda su casa, fueron bendecidos en esos 3 meses. Así de que la Biblia nos habla de los momentos en los que Dios es atraído y los momentos en los cuales Dios no es atraído y es contristado su espíritu. Y cómo es que la presencia de Dios trae manifestación de bendición y cómo trae manifestación de separación, de lo cual sin su presencia, su palabra declara que no llevamos fruto alguno.
Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que nosotros podemos retenerla. Si la palabra nos dice que a través de, así como Obed-Edom mantuvo la presencia de Dios por 3 meses y Dios se manifestó abundantemente en bendiciones tanto en él como en su familia, ¿cómo es que en lo que el Señor trae en la palabra del día de hoy, vamos a ver cómo es que lo contrario a eso trae más bien manifestación opuesta a lo que Obed-Edom tuvo como experiencia? Amén. Así es de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver por qué cada persona camina bajo su mismo estilo. Yo conozco a alguien que le hablábamos acerca de la palabra del Señor, lo invitábamos acá a la iglesia, y él decía, no, yo busco en mi casa de la manera que yo quiero a Dios. Yo lo busco a mi propia manera. Así es de que déjeme decirle que la palabra fue establecida para que sea un manual. De lo contrario, si un país no tuviera constitución, cada quien haría lo que quisiera. Pero para eso hay un manual de instrucción, un orden a seguir. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios ya tenemos un orden para el cual nosotros hemos sido creados a seguir. De lo contrario, la revelación de Dios no tendría sentido. Porque si fue revelado era porque antes era secreto. Pero en aquel secreto muchos se movieron de una manera de perdición. Por eso la ley de Dios en el Antiguo Testamento se dio no para salvación, sino para condenación. Porque la ley les manifestaba a ellos cuando se encontraban en pecado. Pero déjeme decirle que el manual de instrucción nos fue dado contrario a la ley. Por eso nosotros ya no vivimos por la ley, dijo el apóstol Pablo. Porque la letra mata, la ley condena, mas nosotros hemos sido vivificados a través del Espíritu de Dios, lo cual para nosotros no es manifestación de letra o de la ley, sino que es un sentir interno a través del cual el Evangelio, el Espíritu de Dios trae transformación, trae alteración interna para que podamos entonces cambiar el entorno externo y la manifestación de Dios sea a través de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amén. Así es de que déjenme decirle que en el día de hoy vamos a ver por qué es que Dios no se manifiesta en todo lugar. Alguien me decía una vez, yo ciertamente voy a donde voy porque la palabra establece que Dios es omnipresente. Y ciertamente es omnipresente. Alguien me dijo, ¿usted cree que Dios no está en misa? Y le dije yo, ciertamente Dios está presente en todo lugar porque es omnipresente. Pero vamos a ver cómo es que Él se manifiesta o no se manifiesta. La presencia de Dios es manifiesta cuando Él es atraído. ¿Acaso nosotros como hijos, si nosotros no hacemos buena obra a nuestros padres, Él entonces nos va a premiar? Él nos premia si nosotros como hijos hicimos una buena obra. Lo mismo nosotros como padres. Si nuestros hijos han hecho una buena labor, nosotros entonces los premiamos porque ellos están conforme a la honra que nosotros les hemos dado. Honra significa seguir el consejo, seguir la voluntad, seguir lo que el Padre dice. O sea, honra, no estoy hablando de cuestiones financieras porque ciertamente solo es una pequeña definición de ello. Pero honra significa cumplir la voluntad de aquel al cual yo me someto. Si yo le estoy dando honra a Dios porque Él se lo merece, entonces yo tengo que obedecer la voluntad suya. Amén. Así de que cómo es que nosotros hemos caminado entonces hasta el día de hoy. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento ciertamente Dios, siendo sus profetas, usted lo verá ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, se dará cuenta que cómo es que Dios condena a aquellos profetas, modelos, ejemplos y líderes que Dios había llamado con ese propósito. No había sido Dios, habían sido profetas que se habían autopuesto. La hermana, por alguna razón que solo Dios sabe, comentó antes cuando abrió el servicio que ciertamente hay pastores que se ponen, pastores puestos por el pueblo, por un consejo, y pastores a los cuales Dios, la palabra establece, que han sido constituidos por Él. O sea, ciertamente a lo largo de la historia, déjeme decirle que hay líderes que han sido puestos, que proclaman ser llamados por Dios, que proclaman cumplir la voluntad de Dios, pero que no son puestos por Dios, sino por su propia voluntad, llevando palabra mentirosa y consejo mentiroso. Amén. Así es de que alguien me decía ya hace un tiempo atrás, cuando estaba ministrando yo en una iglesia, me decía profetiza, profetiza, y yo solo me quedé viendo y me dice profetiza, porque las primeras veces te vas a equivocar, pero después Dios te va a respaldar. Pero en esta hora yo quiero decirle que la palabra que es tan preciosa, día con día ha puesto en mí el entendimiento de que nosotros no vamos a obligar a que Dios haga la voluntad nuestra, sino nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios porque la autoridad plena, la autoridad máxima es de Dios y nosotros somos sus súbditos, Él es el rey. Nosotros vivimos en un territorio en el cual nosotros le merecemos pleitesía y es Él el que va a hacer su voluntad sin importar lo que el hombre piense.
porque nosotros no nos movemos como cristianos por concepto de hombre, ni seguimos nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevos consejos humanos, sino seguimos lo ya establecido de parte de Dios, para que, como dijo el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así de que si usted en esta hora ha venido para que Dios hable a su vida, déjeme decirle que la palabra de Dios, que es fidedigna, la palabra de Dios que es fiable, es la que le va a hablar a su vida, para que usted se lleve entonces la dirección, para que en el día de mañana usted no diga, el pastor Ramiro me dijo esto o lo otro. No, es Dios hablando a su vida, para que usted encuentre dirección, no de la dirección que le da el hermano Ramiro, sino de la dirección que Dios marca, para que usted camine conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hermano Ramiro. Amén. Hemos venido ciertamente a ser edificados, fundamentados de la palabra del Señor. Si esto es una iglesia, nosotros somos iglesia, somos un grupo, una asamblea, que hemos sido llamados con un solo propósito. Y ese es que como esclavos de Cristo caminemos aferrados a lo que Él estableció en su palabra y el modelo que Él dejó en la cruz del Calvario para nuestra redención. Amén. Así de que en el día de hoy déjeme decirle que Dios habla de una manera especial. La lectura que nosotros hemos visto, Dios está hablando ciertamente a un remanente. Usted sabe que en el pueblo de Dios, en Israel, ciertamente 10 tribus fueron llevadas al norte por Asiria, 10 fueron llevadas como cautivas, pero quedaron 2 que fueron llevadas al sur por Babilonia. Pero déjeme decirle que tanto las 10 que se fueron al norte como las 2 que se fueron al sur ciertamente eran cautivos, pero quedó un pequeño remanente. Ahí donde quedó el profeta Jeremías, ahí quedó un grupo del cual Dios no dejó cautivo en ninguno de los 2 lugares. Lo dejó para que se quedara en la casa representándolo, porque déjeme decirle, aunque Satanás, como dice en el libro de 2 de Corintios 4:4, porque el Dios de este mundo encegueció la mente de los impíos para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio de Cristo, que es la dirección del mismo Padre. Amén. Así de que sin importar todos los dilemas que el mundo traiga acerca de es o no es cierto, es religión o es extremismo, es religiosidad o es verdad de Dios, déjeme decirle que hay una verdad ya establecida. Y sin importar todos los ademanes que el mundo pueda tener a través del Dios de la perdición, que es el Satanás mismo, déjeme decirle que Dios siempre mantiene, ha mantenido y mantendrá a lo largo de la historia un remanente, un grupo fiel, un grupo verdadero, un grupo que crea, un grupo que no importe si está caminando por tiempo difícil, pero que se sacude, deja todo y camina firme, porque es consciente de la identidad que tiene delante de Dios y camina aferrado a su palabra, sabiendo que las promesas que Dios estableció para usted y para mí son vívidas, siempre y cuando caminemos direccionados a lo que Dios estableció en nosotros. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta hora. Así es que Dios habla, déjeme decirle, a través de su palabra en esta lectura al remanente que ha tenido. Ha dejado un remanente, sí. Ha dejado a un pequeño grupo como modelo, como ejemplo. Así es de que por eso nosotros como iglesia somos ejemplo, no somos cola, somos cabeza. Tampoco vamos atrás, porque nosotros hemos sido enviados para modelar, para guiar. Nosotros somos guiados solamente por Dios, pero hemos sido llamados para hacer guianza. Los que vienen atrás tienen que ver nuestro modelo, nuestro espejo, seguir el testimonio que nosotros dejemos a través de Cristo Jesús. Amén. Así de que, ¿qué es lo que Dios quiere marcar a nuestras vidas en esta hora? ¿Qué es lo que la palabra nos establece? Déjeme decirle que en el capítulo 11, que usted puede leer en casa si quiere, la palabra establece que ciertamente Dios está hablando a un remanente, a unos profetas que, como en estos tiempos, se han salido de la verdad de Dios, que hablan solamente cuestiones de su propio corazón, que dan mal consejo en lo que dice el capítulo 11, que usted puede leer en casa. Y usted se dará cuenta que Dios dice, porque ellos hablan palabra diciendo que en mi nombre, palabra que yo no he dicho. Y los tales profetas que no son de Dios, déjeme decirle, que también están bajo condenación. Dios mismo dice al final del capítulo 11 que estos no serán parte ni serán inscritos en el libro del pueblo de Israel. Pero como iglesia tampoco serán inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque no es solamente un libro, dice el libro de la vida del Cordero, porque es el Cordero el único que tiene merecimiento de ese libro. Fue su sangre la única que nos da a nosotros el derecho para poder establecer nuestros nombres allá en su bendito libro. Amén.
Así es de que el capítulo 11 habla abiertamente de cómo estos, dice que han caminado ciertamente en un propósito solamente personal. Pero déjeme decirle, muchos allá afuera levantan hogueras, levantan altares, levantan cosas artificiales. Pero ¿quién nos ha dicho que un altar natural va a mover nuestra alma? ¿Quién nos ha dicho que un altar que nosotros preparemos va a mover en el campo espiritual nuestra alma? Déjeme decirle que si usted y yo queremos mover el corazón de Dios, nuestro altar, nuestro fuego, la presencia del Dios viviente, tienen que ser carbones encendidos, no carbones que usted agarre de cualquier árbol, no, carbones que usted y yo agarremos directamente del altar de Dios para que juntos nos unifiquemos. Entonces los altares se levanten como uno solo y entonces el tizón que ha sido tomado de la presencia de Dios llegue de manera fragante hasta el trono de su gracia. Amén. Así es de que déjeme decirle que ciertamente en el fuego de Dios la gente se confunde. Porque el fuego de Dios tiene doble propósito. Hay un fuego que ciertamente es purificador. Usted lo vio en el libro de Isaías 6:6, cuando Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo que es de labios inmundos, mis ojos han visto la manifestación de Dios. Pero la palabra establece que en el llamado de Isaías dice que un querubín va y agarra un tizón con unas tenazas y lo pone en los labios del profeta Isaías. Y vea usted qué precioso. Dice que ese tizón, la presencia, el fuego de Dios, purificó los labios del profeta Isaías. Pero hoy vamos a ver en la lectura que tuvimos cómo es que ese mismo fuego puede ser purificador o puede ser también condenador. Puede ser un fuego que levante para el fulgor de Dios, pero puede ser también un fuego que aplaste la obra humana, puesto que en la compostura de cada uno de nosotros, la posición que cada uno de nosotros tenga, el fuego tiene el poder para purificar y el fuego tiene también el poder para sanar, para condenar, para dar libertad o para condenar a todo aquel que lo recibe. Amén. Así es de que de qué manera el fuego de Dios va a llegar a nuestras vidas. Veamos entonces, el versículo 11 habla de un lugar tan precioso. Dice que en ese lugar que era de zafiro, que parecía como el trono de Dios, pero era la presencia misma de Dios, déjeme decirle, estaba él ahí donde estaban los querubines. Por eso es la confusión de muchos que dicen no, porque Dios acepta idolatría, porque entonces dejó que fueran creados dos querubines. Pero déjeme decirle que la manifestación no venía de los querubines, la manifestación no venía de las cosas abstractas que estaban ahí, no, ellos eran creación también, pero la manifestación venía de lo que estaba en medio de los querubines, la presencia misma de Dios. Porque déjeme decirle que querubín significa alguien que está siempre en la presencia de la gloria de Dios. Alguien que es postrero, alguien que es segundo, alguien que va después de Dios mismo. Por eso usted mira en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en diferentes lugares, cómo los querubines se manifestaban, porque los querubines, déjeme decirle, que eran la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que vemos cómo en ese trono, como de zafiro, que dice el profeta Ezequiel, cómo es que él se da cuenta que hay un como trono de zafiro y como una voz que emana de ese trono, que tiene el poder, como voces de muchas aguas, tiene el poder para poder transformar y dar a conocernos que a través de las generaciones, déjeme decirle, el Antiguo Testamento no pasó por pasar. El Antiguo Testamento fue escuela para que nosotros fuéramos viendo qué era lo que estaba por venir. Por eso el apóstol Pablo dice, porque lo que era fue hecho de lo que no se veía, pero lo anterior es sombra de lo que habría de venir. Amén. Así es de que dice en el versículo 2 de la lectura que nosotros hemos tenido, este varón vestido de lino toma el fuego para juicio o condenación sobre la ciudad. Usted se da cuenta, la orden que recibe de parte de aquel que está en el trono dice, toma entonces y en medio de las ruedas, y toma las brasas, el carbón, el fuego, y entonces espárcelo. Pero vea usted este varón del lino, este varón que está vestido para traer juicio acá a la tierra, este varón que está vestido para llegar a esa ciudad e imponer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que aquel varón está cumpliendo la voluntad de aquel que emana directamente del trono de Dios? Pero estamos viendo ahora el versículo en cuestión. Estamos viendo ahora el versículo 4. Porque este es el momento clave. Déjeme decirle que dije en el tema reteniendo, manteniendo, conservando, teniendo la presencia de Dios.
Así de que retener la voluntad de Dios, retener la presencia de Dios, es lo contrario a lo que estamos viendo ahorita en el versículo 4. Este es el versículo en el cual viene en cuestión para el tema que nosotros tenemos. Dice así en el versículo 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Amén. Así es de que déjeme decirle que el capítulo 10 y el capítulo 11 de Ezequiel hablan de cómo Dios se retira, cómo Dios se separa, cómo Dios, para entenderlo nosotros mejor, es aquella manifestación que si yo no busco a Dios, tampoco espero que Él me busque en tiempo de necesidad, porque ciertamente Él me ama, pero es caballeroso, Él me ama, pero quiere que yo llegue para que su manera fragante llegue a ser presente en mí. O sea, si yo busco a Dios, entonces yo espero que Dios me responda, porque entonces yo he ganado el alimento de Dios. ¿Sí me doy a entender? O sea, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Ezequiel hablan de cómo la presencia de Dios se separa, no solamente del templo, no solamente del lugar donde Él se manifestaba a su pueblo, sino también de toda la ciudad. Vea usted qué catastrófico es. Hay lugares donde ciertamente han sido tomados. Usted se da cuenta, San Francisco, que hay mucho movimiento de homosexualismo, Las Vegas, por ejemplo, que hay mucho movimiento de perdición. O sea, hay lugares donde, déjeme decirle, que hay manifestaciones atmosféricas de lo que no Dios ha hecho, sino de lo que Satanás ha ido ganando en territorios. Pero ¿cuál es la manifestación por lo cual Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en el llamado que Él ha dispuesto? Vea usted qué tan importante es reconocer que nosotros caminamos ciertamente porque Dios ha puesto un propósito en nosotros. O sea, el que Dios se manifieste en nosotros depende de cómo nosotros vamos a llamar la atención de Dios. Comienzo diciendo esto. Dice la palabra que la presencia de Dios, dice que se levantó del querubín y se fue primeramente al umbral de la puerta de la casa, del templo. Déjeme decirle que los templos eran lugares donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde en el lugar santísimo Dios se manifestaba a su pueblo. O sea, ya había un punto de reunión. Pero en el Nuevo Testamento, déjeme decirle que ya no es estas paredes las que conforman el llamado de Dios. Ya no es este lugar, por bonito que parezca, aunque le pongamos luces de las que encienden y apagan, como que fuera una discoteca secular, o aunque pongamos cuadros, flores o lo que sea. Déjeme decirle que la palabra establece que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nosotros, porque usted y yo, déjeme decirle que a diferencia del templo que se hacía en el Antiguo Testamento, ahora el templo somos nosotros. Hablo de esto iniciando para que reconozcamos que ciertamente Dios se separó del templo, de la estructura. Se separó porque no había presencia. Se separó porque dice 1 Tesalonicenses 4:19, y no contristéis al Espíritu. Creed las profecías, porque ellos contristaron al Espíritu de Dios. Por eso el templo, aquel Dios, se separó. Pero estamos dejando la estructura del Antiguo Testamento y estamos ahora pasando al tiempo de gracia y viendo cómo ese mismo templo, que somos usted y yo, porque el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice: porque no sabéis que vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo, y que la presencia de Dios habita en vosotros, y a donde vosotros vais, Dios va con vosotros, y a donde vosotros vais, Dios se manifiesta, porque donde Dios va, déjeme decirle que toda manifestación, toda estructura satánica tiene que huir, tiene que separarse, tiene que retirarse, porque un empoderado de Dios, como heraldo, como manifestador de su favor, llega, y entonces toda negatividad tiene que huir, porque la presencia del Dios viviente es aquella que va delante de nosotros, ganando toda batalla a nuestro favor. Amén. Así es de que nosotros ahora, a diferencia del templo aquel de donde Dios se separó, ahora venimos, y en el Nuevo Testamento, déjeme decirle que somos nosotros el templo de Dios. Vea usted, y estamos viendo la estructura de esta lectura. Estamos viendo cómo es que Dios se va separando poco a poco,
¿Por qué cree usted que algunos creyentes, algunos que han venido a Cristo, algunos que al principio comenzaban con gran armonía, algunos que así como Jesucristo dice a la iglesia de Efesios en Apocalipsis 2, cómo es que la iglesia haciendo obras diferentes, pero habían olvidado a su primer amor? ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, recibimos a Cristo? Lloramos algunas veces por su presencia. ¿Y cómo es que después paulatinamente nos vamos separando? ¿Cómo es que nos vamos retirando? De eso es lo que habla de la palabra de Dios en este día. ¿Por qué cree usted que hay algunos que antes caminaban bajo el fuego de Dios y ahora poco a poco se han ido separando? Los carbones se han ido retirando cada vez más del altar, se han ido apagando uno a uno separados del altar, y la manifestación de Dios en ellos ya no es evidente. ¿Por qué cree usted que algunos que antes caminaban de una manera sobrenatural, haciendo obras de las cuales Dios los usaba para hacer prodigios, milagros, maravillas, donde Dios se manifestaba, y ahora están caminando de una manera sumisa? ¿Por qué ahora no hay tal manifestación? Déjeme decirle que nosotros ciertamente somos el altar de Dios, pero quiero traerlo en el orden establecido en la lectura. La palabra establece que Dios se encuentra en el lugar santísimo. Dios estaba manifestándose en el lugar santísimo, aquella de la cual el escritor de Hebreos dice que en el momento en el que Cristo terminó la obra, dice que entonces el velo del templo fue roto de arriba a abajo, abierto en dos, para que ya no hubieran ni atrios ni lugar santo, sino un lugar santísimo en el cual usted y yo tenemos derecho a entrar directamente a las cámaras de Dios, a entrar a irrumpir entonces en la serenidad de Dios, para que Él entonces nos escuche en secreto, dijo Cristo, y al escucharnos en secreto, al escucharnos no a publida voz, no a público para que nos vean, no, sino caminamos conforme al modelo de Cristo para hacer las cosas en secreto, y la palabra establece que entonces Dios nos da a conocer en público. Amén. Así es de que la palabra establece que ciertamente Dios comenzó a separarse. Comenzó y se retiró primeramente del lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? En su altar. ¿Cuál es el lugar de manifestación? En su altar. ¿Cómo siente usted la presencia de Dios en su altar? ¿Cómo es que Dios se va retirando cada vez más de su altar para entonces ubicarse en lugares ya exteriores? ¿Cómo es que la presencia de Dios en su lugar santísimo, donde usted tiene el contacto con Dios, cada vez se va separando Dios de lugar en lugar? La palabra comienza diciendo que ciertamente Dios se separó primeramente del lugar santísimo. Y dice que se separó de los querubines. Pero vea usted, se separó primeramente del lugar santísimo para pararse entonces en el umbral de la iglesia, en el umbral del templo de Dios. Pero dice que después del umbral se puso sobre los querubines, y los querubines se lo llevaron entonces a la puerta oriental para separarlo completamente del templo. O sea, Dios se va moviendo paulatinamente. Dios es un Dios de amor, es un Dios tan poderoso que, como dice el apóstol Pedro, porque Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios primeramente se retira ciertamente del lugar santísimo, se pone en el umbral de la puerta, después se pone sobre los querubines lo llevan a la puerta oriental, separándolo completamente del templo, pero peor aún, después de eso se lo llevan de la puerta oriental para afuera de Jerusalén, y se lo llevan directamente al Monte de los Olivos. Vea usted de qué manera Dios actúa tanto en amor, que está paulatinamente esperando la manifestación nuestra. ¿Cómo es que Dios en su amor espera que si nosotros no caminamos en la obediencia que Él ha establecido, entonces Él todavía nos da la oportunidad para que nosotros nos reivindiquemos con Él? O sea, Él no se va del todo, Él se va esperando la oportunidad. Oh Dios, en este día yo no hice nada para ti, en este día yo ni siquiera te oré ninguno de los 3 tiempos de comida, pero Dios está en la cabecera de su cama. Dios está esperando para ver si usted en la noche le va a dar gracias por el día terminado, para ver si usted le da las gracias porque llegó al final de una jornada y Él lo cuidó, lo protegió, le dio salud, le dio seguridad, le dio la certeza con sus hijos, sus generaciones, y todavía con eso el amor de Dios es tan paciente
que está en la cabecera de su cama esperando para que usted llegue. Se le olvidó todo el día, hijo mío, no importa, porque yo sé que tú tienes limitaciones, pero yo estoy acá. Yo espero que tú reivindiques, yo espero que tú transformes, espero acá porque mi punto de partida es acá donde yo encuentro un tiempo de serenidad contigo. Amén. Ese es el amor de Dios. La palabra dice que Dios comenzó a retirarse del lugar santísimo, comenzó a retirarse de la intimidad, comenzó a retirarse de un sentir, comenzó a retirarse porque la mente comenzó a llenarse de afanes de la vida, comenzó a llenarse de afanes seculares, comenzó a llenarse de cuestiones que el enemigo trajo a mi corazón y a mi mente para que yo fuera multiplicando en bienes materiales. Dios estaba presente, sí, y Él dijo: no, le daré oportunidad. Ellos ciertamente ahorita no están concentrados en mí, pero yo no me retiro del todo. Me voy un paso adelante para darles tiempo, para ver si todavía cambian su actitud. Y se fue del lugar santísimo y se puso encima del umbral de la puerta. Y no se iba del todo, no se iba a la puerta oriental, porque decía: tal vez retirándome un poco son conscientes de la necesidad y entonces me buscan para nuevamente volver al camino. La palabra establece que todo camino que esté torcido, dijo Pablo, Dios lo va a enderezar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a poner recto, Dios lo va a poner derecho, para que caminemos conforme al propósito de Dios en nosotros. Amén. Así de que nosotros hemos caminado, déjeme decirle, ciertamente fuera del propósito a veces. Caminamos a veces diciendo: ¿por qué no se me hizo esto o aquello? ¿Por qué Dios no cumplió esto en mí? ¿Por qué le estuve pidiendo tanto y la respuesta nunca llegó a mi vida? La pregunta sería: ¿por qué tú no hiciste lo que tenías que haber hecho delante de sus ojos? ¿Por qué no te entregaste a Él para declararle todo lo que tú sentías por Él? Porque déjeme decirle que tanto muchos nos concentramos en el favor de Dios, nos concentramos en los milagros, nos concentramos en el cumplimiento de la promesa, pero no nos concentramos en aquel que ha hecho todo posible. Solo le decimos gracias a Dios porque llegó todo, pero ¿por qué no decimos gracias a Dios? Porque en todo momento yo tengo necesidad de ti, te necesito en mi respuesta, no necesito ninguna respuesta, pero tú sigues siendo Dios, conmigo, sin mí, tú sigues siendo Dios, te manifiestas en mí o no te manifiestas, tú sigues siendo Dios, me retiro, sigo yo en mi buen camino, pero tú sigues siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, nosotros lo amamos por lo que Él es. No lo amamos como muchos allá afuera que dicen: si me das esto o aquello, entonces yo te hago esto. No, no, no. Ponen a Dios lo que le llaman pacto, de lo cual Dios no pacta con el hombre, porque siempre fue Dios haciendo pacto con el hombre en el Antiguo Testamento, pero nunca el hombre puso limitaciones a Dios. Nunca el hombre le pone autoridad a Dios. Un pacto requiere cumplimiento pleno de ambos lados, pero si el hombre cumple a Dios, nadie lo puede obligar a que lo haga. O sea, el hombre no hace pactos, Dios los hizo, pero ya terminaron. El último pacto que llegó, déjeme decirle, fue el pacto de la iglesia, fue el pacto de la sangre, fue el pacto de cual Jesucristo dijo: he aquí, un nuevo pacto hago en vosotros, el cual es hecho en la sangre, el cual es derramado por ustedes, y ese pacto es el pacto de la iglesia, porque no hay hombre mortal que pueda obligar a Dios a que haga la autoridad del hombre, sino que Dios tiene la autoridad plena sobre todo lo creado. Amén. Así es de que déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene que caminar conforme a la presencia de Dios. Pero dice que la gloria de Dios se fue de ese lugar. La gloria de Dios se fue retirando. ¿Qué es gloria? ¿Quién quiere tener una manifestación de la gloria de Dios? ¿Quién quiere tener una manifestación de Dios a manera de favor? Déjeme decirle que gloria significa presencia, gloria significa manifestación, gloria significa poder, gloria significa el favor de Dios en usted y en mí, gloria significa que todo lo que redunda en nuestros ojos y fuera de ellos es presencia de Dios, y todo lo que es presencia de Dios es gloria, porque de esa razón es por eso que el salmista en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios no está manifiesto en todo? Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, las estrellas, los astros son obra de tus manos.
O sea, todo lo que existe, déjeme decirle, es porque Dios lo ha hecho manifiesto. Pero la obra de Dios, déjeme decirle, en su gloria significa usted, significa todo lo existente. Por eso la gloria, la presencia, el favor, la manifestación de Dios, déjeme decirle, que llega a nosotros a través del favor que Él encuentra en nuestras vidas. Amén. Si nosotros queremos que Dios se manifieste, déjeme decirle que será a través de aquellas obras que nosotros hagamos. La obra de Dios ha sido hecha en Cristo Jesús. La obra que Dios hizo para nosotros, a nuestro favor, déjeme decirle que fue hecha a través de Jesús. Pero ¿cómo era que Dios se iba a manifestar en gloria acá en la tierra? Ciertamente Dios manifestó su gloria. Por eso Cristo, cuando llegó en el libro de Marcos 1:15, Cristo da a entender a que venía. Dice, yo traigo la gloria de Dios. Todo lo que yo hago es porque lo veo hacer al Padre. Pero dice en el libro de Marcos 1:15, he aquí el tiempo, el Antiguo Testamento cumplió su labor. He aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquellos que como hasta el día de hoy no entienden que la manifestación y las profecías que Dios declaró desde el Antiguo Testamento eran para ser vívidas en este Nuevo Testamento. Aquellos que no tuvieron ojos para ver, como la lectura del domingo anterior, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas solo dan testimonio de mí, dijo Cristo. Yo soy la vida eterna. Pero vea cómo es que Dios se había manifestado desde tiempo antiguo. Vea usted en el libro de Isaías, lo invito. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, y veamos en su versículo 5 qué es lo que Dios habla a través del profeta Isaías. ¿Por qué es que Dios desde tiempo antiguo se ha manifestado y hasta el día de hoy muchos caminan en sus propios conceptos, muchos caminan en sus propios modelos, muchos caminan queriendo torcer una verdad que ha sido establecida desde tiempo antiguo? Pero dice así en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y veamos solamente su versículo 5, de lo cual a través del profeta Isaías, que es el que más habló acerca del Mesías, es aquel que declaró cosas que no vemos en el Nuevo Testamento, pero que ya eran evidentes desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, vea usted qué es lo que dice en su versículo 5, hablando acerca de Jesucristo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios se retira del templo. ¿Cómo es que Dios se separa en su presencia? ¿Cómo es que Dios deja de manifestarse en los lugares? Pero ¿cómo es que la gloria de Dios se manifiesta acá en la tierra? ¿Cómo es que aquel Cristo que hasta el día de hoy todavía es tomado como un impostor en su pueblo de donde Él era y a lo cual vino? Porque dice el libro de Juan 1:11, a lo suyo, o sea, traer el ministerio a los judíos, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron los judíos. Pero a los que le recibieron, a los gentiles, a todos aquellos que hemos tenido nuestro corazón puesto en esa certeza de que Cristo era el Mesías enviado, dice, mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así de que en eso la gloria de Dios se manifiesta, déjeme decirle. Ciertamente nosotros vivimos en un tiempo donde la manifestación de Dios no era como en el Antiguo Testamento. Allá Él se manifestaba, allá el templo se llenaba de humo, allá el Shekinah, la presencia de Dios inundaba los lugares. Allá el pueblo de Dios fue dirigido en el desierto por aquella ráfaga de humo, por aquella ráfaga de fuego en la noche. Y el pueblo de Dios fue dirigido por la presencia, la gloria, el favor de Dios a lo largo de 40 años. ¿Cómo es que no podemos nosotros entender que aquel Dios, como dijo Rahab, porque yo por los dichos de la boca de aquellos que he escuchado, conozco las maravillas de mi Dios, y es por eso que yo sé que Dios existe, Dios es real, haré la obra para con Josué, para que entonces mi vida sea perdonada, de mí salga entonces aquel que vendrá a ser el Mesías esperado por tanta gente? Amén. Así de que déjenme decirle que tal manifestación llegó, porque ciertamente Dios se manifestó desde la antigüedad a lo largo de diferentes maneras. Y Dios manifiesta ciertamente cómo llegaría a través del profeta Isaías. Pero cuando usted mira en el libro de Juan, ya en el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta cómo Juan 1:1 comienza diciendo, y el verbo se hizo carne, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, porque era Dios mismo. Pero dice entonces en Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, o sea, se hizo cuerpo físico,
se hizo ser humano, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la gloria unigénita del Padre, llena de espíritu, llena de verdad. O sea, déjeme decirle que la gloria, la presencia, el favor de Dios se hizo manifiesta a través de Cristo Jesús llegando a nuestras vidas y a través de la presencia de Dios, la manifestación de Dios, aquellas obras, los prodigios, los milagros, las maravillas, todo lo que Cristo hizo, todo lo que decía, hago lo que veo hacer al Padre, toda palabra que yo digo, lo digo porque lo escucho del Padre. Déjeme decirle que el Padre mismo encarnado a través de Cristo Jesús era la gloria, la manifestación, la presencia, el favor de Dios traído acá a la tierra a través de la persona de Cristo Jesús, para que aquel verbo que se hizo carne, que habitó en Jerusalén, que habitó entre los seres humanos, vieran la gloria a través de los prodigios, de los milagros, de todas las maravillas que él hizo, y hasta el día de hoy aún sigue manifestando, porque el escritor de Hebreos en Hebreos 13:8 dice, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios se sigue manifestando de diferentes maneras. Pero la gloria de Dios, déjeme decirle que no es vívida en nosotros si no abrimos nuestro corazón. La gloria de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Pero como nosotros los creyentes hemos tomado la manifestación, Dios se apartó de su pueblo, se apartó del templo, y se apartó de la ciudad a causa del pecado y de la idolatría. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿Está puesto en el trabajo? ¿Está puesto en nuestro carro? ¿Está puesto en cualquier cosa menos en servirle a Dios? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? La palabra declara en el libro de Ezequiel 10:4 que la presencia de Dios se separó del lugar santísimo, del lugar de intimidad con Dios. Se separó a causa del pecado y de la idolatría. Y aquellos guías que lo fueron llevando por profecías personales, profecías vanas, profecías que dice la palabra que eran nada más para sacar a su pueblo y traerle un consejo de mentira para apartarlo del caminar de Dios. Aquel pueblo se fue saliendo cada vez más del propósito de Dios. Aquel pueblo caminó ciertamente fuera de lo que Dios quería. ¿Cómo nosotros podemos retener la presencia de Dios en nuestras vidas? Hay iglesias, templos que ciertamente solo son estructura. Hay lugares muy suntuosos, imperios, pero que están carentes de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en usted, habita en mí. Porque somos nosotros, el templo antiguo, ahora somos nosotros. Porque Dios, su espíritu, habita en templos hechos por Él. Y de Él espera la reverencia para que nosotros caminemos entonces conforme a su propósito. Termino con esto. En el mismo libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel 43, del 1 al 4, y con esto termino. Dios declara por qué es que Él se movió y cuál es lo que nosotros debemos hacer para que Dios nuevamente haga su obra. A través del profeta Ageo, Dios declaró a aquellos que estaban levantando casas artesonadas para ellos solos. Y el templo de Jehová, carente cada día, decaía. ¿Sí se da cuenta? Si somos nosotros el templo y estamos nosotros levantando artesón, belleza, levantando estética, levantando ropa costosa, pero el templo de Dios cada vez estaba más decayente. Decaía el templo de Dios, decaía el interior, decaía el espíritu que estaba dentro de ellos. Y el templo decaía, pero ellos levantaban casas artesanadas, dice el escritor, el profeta Ageo. Pero dice entonces que la manifestación, la gloria, de la gloria postrera sería mayor que la primera. Había un templo decayente. Usted y yo éramos pecadores, templos
que caminábamos sin dirección. No éramos templo, era solamente una estructura vacía. No había presencia de Dios. No había un poder de Dios que nos hiciera ver que no caminábamos en la dirección correcta. Era un templo que había sido levantado, pero no con ese propósito. Pero una voz llegó a nuestras vidas en el Espíritu y dijo: tú eres mi pertenencia. Así como Pablo en Gálatas 1:15 dice: porque yo para esto había sido separado desde el vientre de mi madre. Y usted y yo, siendo no templos, sino estructuras vacías, de las cuales no contábamos con el favor de Dios. Y Dios vino, metió su mano en el lodo cenagoso, nos limpió, nos hizo sacerdotes, reyes para su reino, y ahora usted y yo somos ese templo del cual Dios, después de esa voz, nos levantó en el Espíritu y nos hizo entender: están caminando en otra dirección y fuera de mi presencia. Pero ahora, dice el escritor, usted y yo caminamos en la dirección correcta, porque caminamos, y esa manifestación donde la presencia de Dios se separó, ahora usted reciba esta palabra con la que vamos a terminar, porque esta palabra le está hablando a su templo. Esta palabra está hablando de la manifestación de Dios, que no importa qué vida hayas llevado, no importa que sea la incertidumbre que hoy te llena, no importa cuál es el desierto por el que estás pasando, no importa la noticia que has recibido de un médico, no importa si no recibes lo que estás esperando, pero déjame decirte que la gloria postrera, el favor de Dios, vuelve a llenar el templo y tú te llenas de la presencia de Dios, y el favor de Dios nuevamente inunda, y la presencia de Dios, la nube, el Shekinah, el favor de Dios nuevamente llena el templo, para que tú y yo entonces nos levantemos como aquellos poderosos que Dios ha puesto acá en la tierra. Dice así en el libro de Ezequiel 43, del 1 al 5: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, de donde él se había retirado antes, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Oh, yo estoy hablando a esta iglesia. No importa de qué manera tú te has comportado, no importa si tú has descontristado al espíritu, pero en esta hora, oh, yo me levanto en el espíritu y declaro que en el nombre de Cristo Jesús, tú y yo como iglesia esperaremos la presencia de Dios. Su presencia será mayor que la anterior que tuvimos, pero en el día de hoy yo declaro que tú y yo nos levantaremos, porque para eso tú y yo hemos sido levantados del lodo cenagoso, para que en las alturas, como en Habacuc, tú y yo, la gloria de Dios sea manifiesta. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, a que te pongas de pie. La palabra declara en el libro de Salmos 16:11: yo no sé qué estás pasando, no sé si no hay dirección en tu vida, pero la palabra de Dios que trae dirección es la que ha hablado. Pero dice en el libro de Salmos 16:11: si tú le pides a Jehová esto día con día, déjame decirte que no necesitas visitar médico, no necesitas visitar psicólogo, no necesitas buscar orientador, no necesitas buscar mentor, porque la palabra de Dios establece que en el Salmo 16:11 su palabra dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
me mostrará la senda de la vida, mi diario transitar, mi diario caminar, mi mañana tiene dirección, porque Dios toma cuidado de ello, me enseñará la senda de la vida. Oh, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud significa estoy completo, estoy lleno, no me hace falta nada, no vivo de las circunstancias, vivo del favor de Dios, y en esa plenitud de gozo la palabra dice que moraré contigo a su diestra para siempre, de manera eterna. Si tú caminas en la dirección de Dios, si tú te gozas en el deleite de Dios, déjame decirte que esto es solo el principio de algo eterno que Dios tiene presente allá en las alturas para que tú y yo moremos con Él de manera eterna. No lo podemos mirar, no lo podemos tocar, pero su palabra declara que el Espíritu de Dios es el que nos hace sentirlo. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, porque aún no ha llegado el momento. El apóstol Juan dice, porque cuando el príncipe de los pastores se manifieste, le veremos cara a cara y seremos como la gloria que Él es. La gloria de Dios será manifiesta cuando Cristo venga por nosotros. Ahorita caminamos solamente en este tiempo que estamos nada más de prueba, porque esta leve tribulación momentánea nos lleva a un mayor y más excelente peso de gloria. ¿Quieres gozar? ¿Quieres tener el deleite supremo de la presencia del Dios viviente? En esta hora yo te invito, amado pueblo, examina tus pasos, examina tu transitar. No me deleites a mí, yo también tengo que deleitar el corazón de Dios, porque en su presencia yo me deleito, pero me deleito en mi corazón y tú te deleitas con el tuyo. Tu sentir es tuyo y solo Dios lo conoce. Amén. Aquel pequeño remanente que había quedado en Jerusalén, dijeron, porque Jerusalén es la olla. Tú puedes leerlo en el capítulo 11. Aquellos profetas que habían engañado al pueblo, como en estos tiempos, donde masas son engañados, son emocionados y llevados no al lugar que Dios quiere llevarlos. Aquellos profetas a los cuales Dios le dijo al profeta Ezequiel, Ezequiel, diles esto a los príncipes, no palabra tuya, sino yo hablaré por ti, porque eso es un profeta, es un siervo, es una voz de Dios. Pero cuando él hablaba, dice la palabra que uno de los profetas cayó muerto, porque ellos hablaban palabra de mentira, de adivinación de su corazón, y no hablaban palabra de Dios. Pero en su jactancia ellos decían, somos importantes, Dios nos ha dejado acá y no nos ha mandado al cautiverio ni al norte ni al sur, somos importantes. Y la olla, Jerusalén, de lo cual nosotros somos la carne escogida. Pero dice aquellos que fueron llevados cautivos, son los huesos, lo merecían, por eso se fueron. ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres indispensable? Le dijo Dios a Elías. ¿Quién te ha dicho a ti que eres el último profeta que queda y que quieren matarte? Si tengo más de 5,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal, ¿quién te ha dicho que delante de Dios tú no tienes el favor a través de Cristo Jesús para entregar tu vida en humildad y que Dios se entregue su favor para sacarte de la nubosidad de este tiempo y llevarte al transitar, en el transitar de Dios, para poder llegar a su divina presencia? No te puedo mirar, no te puedo